El Buda histórico, entre la huella humana y la sombra del mito. En el norte del subcontinente indio, cuando las ciudades aún competían con los bosques y los reinos eran jóvenes e inestables, vivió un hombre cuya figura acabaría trascendiendo cualquier frontera política o cultural. Su nombre fue Siddhartha Gautama. Con el paso de los siglos, ese nombre se transformaría en título, y el título en símbolo: Buda, el despierto. Pero antes de convertirse en eje de una de las grandes tradiciones espirituales de la humanidad, Siddhartha fue, casi con toda seguridad, un ser humano de carne y hueso, nacido en una época convulsa, en un mundo donde las viejas creencias védicas comenzaban a resquebrajarse y nuevas preguntas emergían con fuerza. La India del siglo VI a.C. no era un territorio unificado. Estaba fragmentada en reinos, repúblicas tribales y confederaciones conocidas como Mahayanapadas. Era una sociedad estratificada, dominada por el sistema de castas, donde los brahmanes monopolizaban el saber religioso y los rituales que supuestamente garantizaban el orden cósmico. Sin embargo, bajo esa estructura rígida, algo se estaba moviendo. Ascetas errantes, filósofos, renunciantes y maestros espirituales comenzaron a cuestionar la autoridad de los Vedas, el valor de los sacrificios rituales y la idea de que la liberación espiritual dependiera del nacimiento. Fue en ese caldo de cultivo donde apareció Siddhartha Gautama. Según la tradición, nació en Lumbini, una región situada en lo que hoy es el sur de Nepal, dentro del clan de los Sakya. Su familia pertenecía a la nobleza local, y su padre, Suddhodana, gobernaba como jefe de una república aristocrática. Aunque durante siglos se habló de reyes y palacios dorados, los historiadores modernos consideran más probable que Siddhartha creciera en un entorno acomodado, pero no excesivamente lujoso. Aún así, los relatos posteriores elevaron su nacimiento al plano de lo prodigioso. Se dijo que su madre, la reina Maya, lo concibió sin intervención masculina, que el niño emergió de su costado mientras ella se apoyaba en un árbol, que dio 7 pasos al nacer y proclamó su destino. Estos episodios, comunes en las biografías de grandes figuras religiosas, no buscan informar, sino significar, anuncian desde el inicio que ese niño no pertenece del todo al mundo ordinario. Detrás del mito, los estudiosos vislumbran una infancia marcada por el aislamiento respecto al sufrimiento humano. La tradición afirma que su padre intentó protegerlo de la vejez, la enfermedad y la muerte. Aunque este relato puede ser simbólico, refleja una realidad social: la élite vivía separada de la miseria cotidiana. El punto de ruptura llegó cuando Siddhartha, ya adulto, entró en contacto con aquello que había sido cuidadosamente ocultado. Los textos hablan de 4 visiones: un anciano, un enfermo, un cadáver y un asceta. Más allá de su literalidad, estos encuentros representan un despertar psicológico profundo. Siddhartha comprendió que el sufrimiento no era una anomalía, sino la condición fundamental de la existencia. En una sociedad donde el deber familiar y social era sagrado, su decisión fue radical. Abandonó a su esposa, a su hijo recién nacido y su posición social para convertirse en un erramana, un buscador espiritual errante. No fue el único. Cientos de hombres recorrían los caminos de la India en busca de respuestas, practicando austeridades extremas, meditación y disciplinas corporales. Durante años, Siddhartha se sometió a privaciones severas. Ayunos prolongados, control de la respiración, mortificación del cuerpo. Pero ninguna de estas prácticas le dio la respuesta que buscaba. Comprendió entonces que el sufrimiento no se superaba ni con el exceso ni con la negación absoluta. Este momento marca uno de los núcleos históricos más sólidos de su vida: el abandono del ascetismo extremo y el descubrimiento de lo que más tarde se conocería como el camino medio. Sentado bajo un árbol en Bodh Gaya, Siddhartha decidió no levantarse hasta alcanzar la comprensión última. La tradición describe tentaciones, visiones demoníacas y combates simbólicos con Mara, la personificación del deseo y la ignorancia. De nuevo, el lenguaje es mítico, pero apunta a una experiencia interior profunda,
una transformación psicológica y ética que redefinió su comprensión del mundo. Al amanecer, Siddhartha Gautama se convirtió en Buda. Lo que ocurrió exactamente durante esa experiencia es imposible de reconstruir. Pero sus consecuencias son claras. Buda articuló una enseñanza sencilla y radical: la existencia está marcada por el sufrimiento tiene una causa, esa causa puede extinguirse, y existe un camino para lograrlo. Así nacieron las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Durante los siguientes 45 años, Buda recorrió el norte de la India enseñando a campesinos, comerciantes, reyes, prostitutas y asesinos. Fundó una comunidad monástica, la Sangha, abierta a hombres y, más tarde, a mujeres, algo profundamente revolucionario para su tiempo. No se proclamó Dios ni profeta. Insistió en que su enseñanza debía ser verificada por la experiencia personal. No creáis por tradición, dicen los textos, sino por comprensión. Tras su muerte en Kushinagar, su cuerpo fue cremado y, según la tradición, sus restos divididos en reliquias. Fue entonces cuando comenzó el proceso inevitable de mitificación. Durante siglos, sus enseñanzas se transmitieron oralmente. Cada generación añadió matices, símbolos, relatos. No fue hasta varios siglos después cuando apareció una figura clave para la historia, el emperador Ashoka. Gobernante del vasto imperio Maurya en el siglo III a.C., Ashoka se convirtió al budismo tras presenciar la devastación de la guerra. Sus edictos, grabados en piedra por todo el subcontinente, son las primeras pruebas históricas firmes del budismo como movimiento organizado. En uno de ellos, Ashoka declara haber visitado Lumbini, el lugar de nacimiento de Buda. Ese simple gesto, un emperador históricamente documentado señalando un sitio concreto, ancla la figura de Buda en la historia. A partir de entonces, monasterios, estupas y centros de estudio se expandieron por Asia. Textos budistas viajaron a China, Corea, Japón y el Tíbet. Cada cultura reinterpretó al Buda, como filósofo, como salvador, como entidad casi divina. Peregrinos chinos como Faxian y Xuanzang recorrieron miles de kilómetros para visitar los lugares asociados a su vida. Sus crónicas describen comunidades vivas, tradiciones consolidadas y una memoria colectiva profundamente arraigada. Con el tiempo, el Buda histórico quedó envuelto en capas de mito. Pero bajo esas capas, persiste una figura coherente, un maestro humano que cuestionó las estructuras de su tiempo y propuso una ética basada en la compasión, la atención plena y la responsabilidad individual. Hoy, más de 2500 años después, ciudades enteras como la Ramgarh se dedican al estudio de sus enseñanzas. Millones de personas, creyentes o no, encuentran en sus palabras una forma de comprender el sufrimiento y enfrentarlo. Quizás nunca sepamos con certeza quién fue exactamente Siddhartha Gautama. Pero su impacto es innegable. Y en ese impacto, en esa continuidad histórica sostenida por textos, ruinas, tradiciones y prácticas vivas, el Buda histórico sigue respirando, a medio camino entre el hombre que fue y el mito que el mundo necesitó.